3 de la tarde, 30 minutos en contacto directo en la Radio Nacional de Colombia. Ya están nuestros compañeros de Somos Procuradores, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Sonia Rodríguez y Gary Hernández, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Me alegra, le estaba extrañando. Hola Jimena, es un placer volvernos a encontrar. He aquí el motivo de la ausencia. Jimena, muchas gracias y buenas tardes. Caramba. ¿Cómo estás? Hola Gary, bienvenidos. Muchas gracias, muy formal. Le llamamos el abrazo del doctor Gómez a esta pequeña enfermedad. Ah, terrible, sí. Es tiempo de Procuraduría. Es tiempo de ciudadanía. Somos Procuradores. Programa de la Procuraduría General de la Nación. Efectivamente, damos la bienvenida a los oyentes de Contacto Directo al programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, Somos Procuradores, un espacio dirigido y pensado para y por los ciudadanos. Las líneas habilitadas para comunicarse con el programa son en Bogotá 2200-727 y la línea gratuita 018-118-959 en todo el país. También nos pueden escribir al correo somosprocuradores@procuraduría.gov.co y los invitamos a seguirnos a través de redes sociales en @pgn_col en Twitter y Procuraduría General en Facebook. Lo reiteramos una vez más, independientemente de quiénes sean las campañas, independientemente de quienes están detrás de esto es el mismo rasero aplicado a todos. Para la Procuraduría no hay intocables en la defensa de la democracia y en la defensa de la transparencia electoral. Es el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, quien lidera la campaña Yo Voto Limpio, una estrategia que desde el Ministerio Público se adelanta para llevar una vigilancia a la actuación de los servidores públicos. Primero fue de cara a los comicios de marzo cuando se eligió Congreso y ahora con vista a la campaña presidencial. La frase del Procurador la reitero. Para la Procuraduría no hay intocables en la defensa de la democracia y de la transparencia electoral. Look at them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you. Saludamos a nuestros invitados de hoy, José María Sarmiento, coordinador de la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales de la Procuraduría. Muy buenas tardes, doctor Sarmiento. Muy buenas tardes a todos los oyentes, a los que me acompañan en la mesa. Doctor Sarmiento, entramos en materia. 7.200 funcionarios del Ministerio Público, entre procuradores, defensores, personeros, estuvieron ayer en puestos y mesas de votación. ¿Por qué? La Procuraduría General de la Nación y en especial el Ministerio Público pues tiene una función primordial, como es la vigilancia preventiva y como es la intervención ante las autoridades electorales, además de la función disciplinaria. El señor Procurador General de la Nación ha querido que se fortalezca esta función preventiva y esta función de intervención. Por dicha razón, en los diferentes puestos de votación que operaron ayer en el país, se desplazaron, previamente se logró articular las tres entidades que ejerce el Ministerio Público, Personería, Defensoría y Procuraduría, para efecto de desplazar funcionarios o poder contar con la presencia de funcionarios en la mayoría de puestos de votación.
Estos funcionarios pues tienen una función muy específica como es la de la vigilancia preventiva, estar pendientes que el proceso logístico de la registraduría se desarrolle dentro de las condiciones que le garanticen al elector el derecho al voto. Igualmente, pues para recibir cualquier queja de la ciudadanía, ya sea en materia disciplinaria, y poder articular también con las autoridades de tipo penal las denuncias que se puedan presentar por violación al Estatuto Penal. Justamente el pasado viernes el Procurador General anunció las primeras decisiones por participación en política en estos comicios presidenciales. Queremos anunciar varias medidas disciplinarias que hemos tomado. En primer lugar, se ha ordenado la suspensión del secretario de Tránsito Municipal de Popayán por su presunta participación en un acto político. En las últimas horas se ha ordenado también la suspensión del alcalde del municipio de Toguí, también por presunta participación en un acto político. Hemos abierto indagaciones preliminares contra funcionarios por determinar de las alcaldías de Moniquirá, Junín, Quimbaya y de Barranquilla. En este caso, y esto es muy grave, por presuntas presiones a contratistas en la consecución de votos a favor de una campaña presidencial. Que no se crea que los contratos del Estado son instrumento para influir en las elecciones. Y esto, entre otras cosas, les digo, gracias a muchas denuncias de la ciudadanía. Hemos llevado a cabo, ustedes fueron testigos de un video que circuló ayer en las redes sociales en el caso del municipio de Galapa. Se llevaba a cabo un operativo en ese municipio de Galapa, en el departamento del Atlántico, que nos ha permitido establecer que el inmueble registrado en redes sociales y en el cual presuntamente se estuvieron repartiendo dádivas para favorecer una campaña presidencial pertenece a la alcaldía y en él opera la Casa del Adulto Mayor. Una cosa realmente repugnante, les digo, una intervención en política clarísima. Por eso se ordena la suspensión del alcalde Carlos Alberto Silvera de la Hoz y del secretario de Integración Económica, Mario Morales. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque la ciudadanía tiene que ver que aquí hay resultados sobre los hechos y que la denuncia ciudadana tiene consecuencias inmediatas y que le está cayendo el peso de la ley a quienes están violándola precisamente. Y para terminar, en uno de los eventos que ha tenido la mayor significación como actividad de esta Procuraduría en los meses recientes, estamos radicando ante el Consejo de Estado la demanda de pérdida de investidura de la representante en la Cámara y senadora aparentemente, presuntamente electa, doña Aida Merlano. Esto para decirles a los ciudadanos que esperan ser protagonistas de algún fraude electoral en las próximas horas en Colombia, que no escatimaremos esfuerzos y no vamos a tener ninguna duda sobre el procesamiento disciplinario y la denuncia a las autoridades penales de cualquier tipo de actividad que rompa el equilibrio electoral y que ponga en entredicho la pureza del sufragio en Colombia. Coordinador José María Sarmiento, en los puestos de votación los ciudadanos se encontraron con las mesas de justicia. Contémosle un poco a la audiencia para qué se implementan estas mesas y qué son en realidad. Sí, en los diferentes puestos de votación en el día de ayer operaron 19.636.714 puestos de votación. Dentro de estos puestos de votación ustedes ven que hay unos actores principales, allí como son los jurados de votación, el votante, que es el principal actor, y unos testigos electorales. El objeto de estos puestos de votación de implementar toda esta logística es para garantizar el derecho al voto al ciudadano. Como tal, se ha implementado en cada puesto de votación un sitio donde deben estar específicamente las autoridades encargadas de garantizar este derecho fundamental y además las autoridades de tipo penal que deben estar prestas a recibir o a recepcionar cualquier denuncia que atente contra los mecanismos de participación ciudadana. Entonces se ubican en un lugar específico del puesto de votación y están atentos para que la ciudadanía recurra a esas mesas de votación cuando crean que se están vulnerando su derecho al voto o cuando crean que se está cometiendo algún ilícito en el puesto de votación o cerca al puesto de votación. A los oyentes de Contacto Directo y del programa Somos Procuradores hay que decir que solo ayer domingo 27 de mayo, en el centro de atención que la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales dispuso en la sede central de la Procuraduría General, se recibieron cerca de 200 denuncias, algunas por correo, otras vía telefónica, otras a través de redes sociales. Fabiola Niño tiene el reporte. Entre las conductas
conductas más denunciadas que vinculan a funcionarios o particulares que ejercen funciones públicas se encuentran intervención de funcionarios públicos en política, compra de votos, funcionarios coaccionando a otros a votar por determinado candidato y constreñimiento, que para estos casos se debe entender como la presión o amenaza ejercida sobre el votante. En la jornada electoral, la entidad recibió quejas y denuncias vía telefónica de España, Estados Unidos y Argentina, y por correo electrónico, Twitter y la página web de la entidad, los departamentos reportaron las siguientes cifras. Bogotá 47 denuncias, Antioquia 18, Atlántico 19, Norte de Santander 14, Valle del Cauca 12, Bolívar 11, Cundinamarca 11, Tolima 8, Magdalena 6, Cauca 3, Cesar y Chocó 3 denuncias también, Caldas, Córdoba y Nariño 2 cada una, Meta, Quindío y Risaralda 1 cada una. Sonia, de las 198 quejas recibidas, el 80% fueron asignadas para el inicio de acciones disciplinarias para establecer la ocurrencia de los hechos y determinar las sanciones que sean necesarias. Vamos a hablar de un tema técnico porque resulta que sobre eso se centró parte de la atención ciudadana, especialmente en los últimos días previos a la jornada de ayer domingo. ¿Qué significó la presencia de la Procuraduría en los 28 centros de cómputo habilitados para el monitoreo electoral y en las casas matrices en Barranquilla, Cali, Medellín, Montería, Cúcuta y Bogotá? Regiones que tengo entendido, coordinador Sarmiento, presentan una mayor vulnerabilidad informática. Sí, el proceso electoral nuestro es un proceso manual, pero para el manejo de esas cifras se han implementado una serie de ayudas de tipo técnico, soportes tecnológicos generalmente informáticos. Nosotros como Procuraduría y en ejercicio de la función preventiva hemos desplazado un grupo de ingenieros que los hemos venido preparando desde el inicio de la actual administración del doctor Carrillo y que especialmente son idóneos para este tipo de tareas, quiere decir la vigilancia sobre los soportes de tipo informático. La Registraduría Nacional dispuso 28 centros de cómputo en el país. La Procuraduría cubrió 17 centros de cómputo y los demás los estuvimos monitoreando a través de nuestras Procuradurías provinciales y regionales, pero con personal que tuviera un perfil específico para esta vigilancia. ¿Qué se hace allí? Allí específicamente se verifica que el software que se va a utilizar para el preconteo no sea manipulado. El día sábado se asiste al congelamiento del software. Nuestros ingenieros verifican que ese software quede en ceros y que no haya sido manipulado. A las 4 de la tarde, 3:30 de la tarde, 4 de la tarde, el software se descongela y se hacen todas las pruebas de tipo técnico para verificar que el software no ha sido manipulado. Igualmente con los computadores que se utilizan en las diligencias de escrutinios. Cada uno de los computadores previamente es examinado por nuestros técnicos, por nuestros ingenieros, para verificar que no es adulterado el sistema para efecto de poder garantizar la pureza de las cifras que allí se introducen en ese tipo de ayuda tecnológica. ¿Cuál es la característica de este equipo de ingenieros? La característica de este tipo de ingenieros, pues el doctor Carrillo y el señor presidente de la Comisión de Asuntos Electorales ha querido que preparemos a estos ingenieros en esas labores de informática y que sepan de derecho electoral, porque no se trata simplemente de un ejercicio técnico, sino que se trata de combinar lo que es el concepto del derecho electoral, el manejo de las elecciones con el manejo de tipo técnico, y creo que eso lo estamos logrando en la Procuraduría. Hoy por hoy, de pronto lo puedo afirmar, que la única entidad que está haciendo control técnico en el país es la Procuraduría General de la Nación, aparte de los auditores de los partidos políticos, lógicamente, y aparte de la auditoría que contrata la Registraduría Nacional para vigilar sus propios sistemas. Pero como entidad que hace vigilancia preventiva, hoy por hoy la única entidad que hace control técnico es la Procuraduría General de la Nación. ¿Por qué la Procuraduría pidió que el E14, hay que explicarle a los oyentes que es el E14, esté digitalizado y pueda ser consultado por los testigos electorales? Sí, primero digámosles qué es el E14. El E14 viene la votación de la mesa, al final de la votación de la mesa se cierra la jornada electoral y se examinan los votos.
y se clasifican esa votación. Esa votación tiene que ser llevada a un formulario numérico que es el E14, donde se dice por el candidato X tanto, por el candidato Y tanto, por el candidato Z tanto. Ese formulario después es el que va a los escrutinios zonales o los escrutinios municipales cuando los municipios no son zonificados. Como tal, ese formulario es el que se computa en las comisiones escrutadoras zonales, y los testigos electorales, los partidos políticos, no tenían la visualización sobre ese elemento tan importante, sobre ese documento electoral. La registraduría ha venido implementando la visualización del E14. ¿De qué se trata? Que las cifras que se leen en el escrutinio son producto de ese E14, de ese formulario, el cual se plasmó los resultados de la mesa. Lo que se quiere es que el ciudadano, el testigo, el candidato, el apoderado que va a las diligencias de escrutinio lo pueda visualizar, y en la medida que lo puede visualizar, el ciudadano tiene la certeza, o el candidato o el testigo, que las cifras que se llevan al sistema son las cifras que aparecen en el formulario 14, porque lo está visualizando y puede verificar después numéricamente. Igualmente, la registraduría ha implementado, a sugerencia de la Procuraduría, a recomendación de la Procuraduría, que se le entreguen archivos planos todos los resultados de esos C14 a los partidos políticos y a los auditores, que les permite tener un mayor control sobre las cifras en las diligencias de escrutinio. Con los pies en los territorios. La lucha de la Procuraduría contra la corrupción llevó al jefe del Ministerio Público a pedir en la Asamblea de Naciones Unidas acciones reales contra este mal que está tomando características de pandemia. Ana María Bedoya con esta nota. La historia de los últimos 15 años en la lucha contra la corrupción después de la adopción de la Convención es una historia sin duda alguna de luces y sombras. Una historia donde pasamos de un mal endémico que se dio precisamente en el marco de la suscripción de esta convención, y hoy podemos hablar fácilmente de una epidemia que se ha transmitido y casi que de una pandemia global que exige respuestas internacionales, como aquí ya se ha mencionado. Así lo expuso el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, al intervenir en la Asamblea de las Naciones Unidas como representante de Colombia en el debate por el 15º aniversario de la Convención contra la Corrupción, donde advirtió que este flagelo en América Latina se lleva el 5% del Producto Interno Bruto, el 15% del presupuesto nacional, y afecta por sobornos y coimas el 18% de la contratación pública de la región. Es una corrupción mucho más sistémica, organizada, sofisticada y estratégica que hace 15 años. Es una corrupción mucho más moderna y digitalizada. Y por eso es tan importante insistir en que no basta con reducirla, sino hay que erradicarla de tajo. Carrillo Flores enfatizó en que la lucha contra la corrupción exige órganos de control con capacidad sancionatoria, una justicia independiente, la capacidad de una libertad de prensa blindada contra los abusos del Estado y una ética pública en armonía con los derechos de los ciudadanos, el medio ambiente y los controles sociales. Y en materia de bienes, nuestros ciudadanos también nos exigen recuperar activos, perseguir los bienes de los corruptos y sobre todo fijar reglas para la indemnización frente al inmenso daño económico, moral y social que las multinacionales, particularmente de la corrupción en América Latina, le han causado a la moralidad pública en los últimos años. El procurador agregó que se debe avanzar en el manejo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, porque mientras ya son usadas por el crimen organizado, los estados todavía actúan de manera rudimentaria en los intercambios de información y de pruebas. Saludamos al segundo invitado de la tarde, al viceprocurador general de la Nación, Juan Carlos Cortés González. Viceprocurador, buenas tardes. Sonia, querida audiencia, un saludo muy especial. Fueron cerca de 200 las denuncias que recibió en el día de ayer la Procuraduría General de la Nación de los ciudadanos que se comunicaron por diversas vías. ¿Qué pasa después de haber recibido estas quejas, estas denuncias? Bueno, lo primero sea agradecer y reconocer esa cercanía de la Procuraduría con la ciudadanía y el efecto disuasivo
que tiene en primer lugar el control social y el control que ejercen los organismos de control y los organismos de justicia. Yo creo que ese es un gran mensaje para la ciudadanía. Aquí estamos dejando atrás aquello de que no pasa nada, de que si yo veo una irregularidad y la denuncio o la informo, no va a pasar nada. No, sí pasa y hay operativos y la Procuraduría ha exhortado a otros organismos como la Fiscalía, ha dado traslado de las denuncias, ha hecho operativos y ha tomado importantes decisiones, por ejemplo, en materia de suspender a funcionarios públicos que han estado presuntamente comprometidos en actos de participación en política. Sonia, lo que pasa es que cuando hay una queja, una información ciudadana, la Procuraduría procede a evaluar esa queja y dependiendo de ello, como nos ha ocurrido en el caso de las 198 quejas que recibimos, el 80%, por ejemplo, de ellas ya fue asignado a un trámite disciplinario de acuerdo a la instrucción del señor Procurador General para que se tramite de manera prioritaria, de manera ágil, expedita y para determinar pues, las responsabilidades y las sanciones al lugar. Entonces se recibe la queja o la información, se evalúa, si es una información disciplinaria que compete a la órbita de la Procuraduría, se arranca una actuación disciplinaria que va a concluir luego de pruebas en una sanción si hay responsabilidad de los funcionarios. Hay casos en los cuales la información no es competencia de la Procuraduría, eso nos ocurre, por ejemplo, porque aquí estamos hablando, querida Sonia y amigos que nos escuchan, de 200 quejas recibidas en la Procuraduría, pero es que no podemos olvidar que 7.200 funcionarios del Ministerio Público estuvieron en los puestos, en las mesas. Aquí no estamos hablando de un control a distancia o en Bogotá, sino que teníamos un ejército de personas de la Procuraduría, de la Defensoría y de las personerías en las mesas. Y en las mesas orientamos a los ciudadanos, los llevamos ante la registraduría, miramos casos, por ejemplo, en los cuales la cédula no aparecía inscrita. ¿Por qué? O sea, ese es otro tema que me parece muy importante resaltar. Hay un tema importante para los ciudadanos. El pasado domingo, 5 candidatos aspiraron a clasificar, ya tocaba decirlo así, para la segunda vuelta presidencial. Los actos o presuntos actos de corrupción que comprometieran a funcionarios públicos y que no hubieran sido denunciados, identificados antes del domingo, a partir de ahora, ¿desaparecen? Porque desaparecieron esos candidatos o se puede seguir persiguiendo esa conducta? Es una de las preguntas que nos hacen en redes sociales. Muy importante aclararlo, para nada. Las eventuales responsabilidades disciplinarias y penales son independientes de las causas políticas a las que hayan podido servir las mismas, o de si estas causas políticas pasaron o no una elección. Si un servidor público, por ejemplo, coarta a un contratista para que vote ese contratista en favor de cualquier candidato, no importa que haya pasado la elección, esa es una conducta que debe ser investigada y que puede generar una sanción disciplinaria y eventualmente penal. Lo mismo si ha usado recursos públicos para una campaña. O sea, aquí no podemos decir que pasó las elecciones y borrón y no pasó nada, cuenta nueva. No. Si hay conductas que deban ser denunciadas porque corresponden a hechos irregulares, ilícitos, de indebida participación en política, es la oportunidad de denunciarlo y se adelantarán las investigaciones independientemente de que el proceso electoral ya haya concluido en esta fase. Teniendo en cuenta las funciones, las responsabilidades, las calidades de la Procuraduría, ¿cuándo un funcionario participa en política? Cuando con su rol público promueve, incita, alienta, apoya, favorece una causa política particular, proselitista, sea la que sea, un partido, una causa electoral. Es un fenómeno de corrupción en el sentido de que la función pública está al servicio del interés general y no puede confundirse esa función al interés de una causa política partidista, como lo define la norma. ¿Se puede hablar cuando hay campañas de protocolos? Como decir que alguien está saludando a otra persona por protocolo. Eso, digamos, yo creo que no podemos, como a veces nos pasa, tratar de torcerle el cuello a la ley. Lo que es claro es que la conducta que tenga por propósito incidir favorablemente en una campaña o en una causa política, esa es la que está prohibida. Por supuesto, si yo me encuentro
un funcionario se encuentra en alguna actividad académica con un candidato al Congreso, a la presidencia, pues seguramente allí no habría una participación en política, pero cuando se toleran participación en eventos, fotografías, plaza pública, eventos públicos, ahí, y aquí el mensaje más importante, Sonia, de verdad es, volviendo al tema, no torcerle el toyo a la ley y no tratar de buscarle la salida al inciso. Es muy claro en Colombia, por ejemplo, que los contratistas no pueden ser elegidos para cargos públicos, porque hay una inhabilidad que busca que haya igualdad entre los candidatos. Y en ese orden de ideas es lo mismo. Yo no puedo, como servidor público, decir es que entonces no le voy a decir a mi funcionario que vote por alguien en la oficina, sino se lo voy a decir en la calle. No, un momentico. El principio es que yo no puedo hacer uso de mi investidura, de mi función pública para mover a otro a que asuma una causa política. ¿Hasta cuándo va la campaña Yo Voto Limpio? La campaña Yo Voto Limpio, Sonia, es una estrategia permanente de la Procuraduría General de la Nación. Por supuesto tiene etapas. En esta etapa vamos a concluir con el proceso presidencial. No podemos olvidar que en Colombia nos hemos vuelto una sociedad de elecciones permanentes. Aquí hay permanentemente elecciones por las revocatorias de mandato, por las consultas populares. Esto es un fenómeno que a veces los ciudadanos no conocen, pero con cierta asiduidad en el mes tenemos 2 elecciones o 3 elecciones en municipios, y además nos vamos a preparar desde ahora para el proceso eleccionario del año 2019, que compromete la renovación de las autoridades locales a nivel de alcaldes, consejos, asambleas, gobernaciones y juntas administradoras locales. La campaña Yo Voto Limpio es un sello de la Procuraduría para garantizar que la democracia se ejerza con pulcritud, con transparencia, pensando en el bien común y luchando contra la corrupción. Por eso, pues en la segunda vuelta concluiremos la fase presidencial, pero nos mantendremos en esa estrategia en forma permanente. ¿Cree usted que lo hecho hasta ahora es una forma de demostrar que por lo menos en cuanto a esta IA sí tiene dientes? Los tiene totalmente. Y es una IA con dientes cuando además se articula con los otros organismos de control, con la rama judicial. Y algo muy importante, resalto, cuando trabajamos de la mano con la comunidad. Es impresionante quienes tuvimos oportunidad de recorrer, por ejemplo, en mi caso, en algunos puestos en Bogotá, ver esa cercanía de la gente con la Procuraduría, buscando información, buscando ayuda para comentar alguna inquietud. Yo creo que ese binomio, organismos de control, Procuraduría, trabajando de la mano con el ciudadano, es la mejor vía para combatir la corrupción y garantizar el voto limpio. Es que si yo estoy viendo que están ofreciendo un mercado, pues hoy en día lo grabo, anuncio, lo informo, y ahí están los organismos de control y ahí está la Procuraduría para que el ciudadano no se sienta solo en la defensa de la pulcritud, de la probidad y del voto limpio. Era una mancha azul ayer en las mesas de votación. Sí, pero además era una mancha democrática. Qué importante para un país como Colombia, mientras sociedades hermanas como la nuestra añoran por un poquito de democracia. Nosotros ayer teníamos ríos de personas yendo hacia las urnas. Es histórica la votación, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá, donde la abstención apenas llega al 30 y tanto %. Entonces, frente a esa mancha humana de ciudadanos que querían participar, que querían expresar su decisión política, qué interesante ver a su Ministerio Público, a su Procuraduría, muy de la mano, acompañando ese proceso, blindando el proceso de problemas. Hubo algunos rumores o comentarios de deficiencias en el sistema. Ahí estuvimos presentes con todo el grupo, la Comisión Electoral, promoviendo seguimiento previo para garantizar y blindar el proceso electoral. Y yo creo que es satisfactorio para el país que Procuraduría, Registraduría, los organismos de control y la ciudadanía nos hayamos tomado las elecciones ayer para demostrar que se puede participar y que podemos decidir en paz y con una visión de futuro para el país. Se nos acaba el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle, ¿se cumplieron las expectativas o por lo menos se están cumpliendo las expectativas? Se están cumpliendo las expectativas. El procurador pidió a la ciudadanía que hubiera una votación masiva. Esto ha crecido, creció la participación. Tenemos un número de denuncias importantes que estamos tramitando, se está cumpliendo la expectativa de control y yo creo que vamos por el camino que es, con una Procuraduría activa y presente también en la vida electoral y democrática de Colombia. Agradecemos al viceprocurador Juan Carlos Cortés y al coordinador de la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales de la Procuraduría, José María Sarmiento. 4:00 p.m. termina aquí esta emisión de nuestro programa Somos Procuradores, el espacio de los ciudadanos y para los ciudadanos.
Cuidado, no diga mujeres engañadas, secuestradas, obligadas a ejercer la prostitución, trata de blancas o esclavas sexuales. Use términos